¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a su retiro de Cuaresma peruana, en este quinto tema, cuyo título se basa justamente en las bienaventuranzas del Evangelio según San Mateo. Sean misericordiosos, ¿no? Que nos va a implicar a cada uno de nosotros, porque Jesucristo nos dice: felices los que son misericordiosos, porque recibirán misericordia. Quiero invitarles a que ustedes, juntamente conmigo y con toda esta comunidad parroquial actualmente presente y que seguramente se irán sumando, y también algunos verán la retransmisión, pues que hagamos esta oración. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos un momento de silencio y vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda por nosotros para recibir el don del cielo, el don del Espíritu Santo, y que Él nos ayude a tener amor para acoger con todo nuestro corazón la palabra de Dios, nos dé valentía y coraje para hacer la vida en nuestra existencia, y también nos dé luz e inteligencia para poder comprenderla, y así luego lo secunde nuestra voluntad. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, les pido que se preparen, que se dispongan bien para esta charla, este tema. Si es posible, tomen un cuadernito, un esfero, un lapicero, y ténganlo a la mano para que anoten algunos conceptos o algunas frases quizá que ustedes consideren importantes, algunos términos también que nos ayudan a esclarecer más la palabra de Dios, y también nuestra inteligencia, para que luego, con una razón clara, podamos decir: yo creo, yo amo, yo espero en el Señor. Bien. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Son solamente unas pocas palabras, pero que tienen un sentido, una profundidad tan, pero tan grande. Así que les invito a que también se dejen como impactar de cada una de estas cosas, porque prácticamente tendríamos que pasar horas y horas para de alguna manera ir desentrañando toda la maravilla que nos propone la palabra de Dios, que es inagotable, infinita, que sencillamente es eterna. Comencemos diciendo entonces algo acerca de lo primero: bienaventurados. Bienaventurados. Seguramente a lo largo de este retiro, los otros predicadores, algunos sacerdotes, habrán ya intentado explicar también esto, ¿no? Y qué bonito que uno escucha a uno, luego escucha a otro, y va como complementando y llega a una comprensión todavía más elevada de cada uno de los términos. En cuanto a bienaventurados, tenemos que pensar qué significa esto, primero, para el modelo de vivencia de esta bienaventuranza, que es el mismo Dios, Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo vivió Jesucristo la bienaventuranza? Y por otro lado, también podemos preguntarnos cómo fue esto en el Antiguo Testamento antes de Cristo. Y también deberíamos preguntarnos cómo fue esto vivido después de Jesucristo. Tenemos al centro a Cristo, y luego cómo fue antes y cómo fue después. Cristo vivió la bienaventuranza, la felicidad, esta inundación divina de la alegría celeste en su corazón, a tal punto que luego lo compartió con todos los demás. Entonces, bienaventurado
es Cristo en el sentido de que dejó entrar en su corazón humano completamente el reino celeste. Justamente el día de hoy estamos celebrando una memoria litúrgica de Santa Margarita María Alacoque. Y ella es justamente, digamos así, como la evangelizadora de la misericordia primera, ¿no? Inclusive antes que Sor Faustina Kowalska, santa también, ya que estas dos devociones, tanto el Sagrado Corazón de Jesús como la Divina Misericordia, están muy unidas, ¿no? Entonces, ella, al mirar el corazón de Jesús, ¿no? Porque prácticamente Jesús se lo entrega, se lo da, como le pasó a otra santa, Santa Narcisa de Jesús. Ella tuvo la dicha de recibir el corazón de Jesús y darle hasta un beso. Jesucristo le dijo a Narcisa: a ti te lo permito, nunca a nadie he dado esta gracia, y a ti te lo doy. Ten, toma mi corazón y bésalo. Qué cosa tan bonita. Y por otro lado, también tenemos a Santa Catalina de Siena, que ella dijo, ¿no?, al Señor: hagamos un intercambio de corazones. Señor, te doy mi corazón herido, maltrecho, sucio, pecador, y dame el tuyo, para que con el tuyo entonces pueda amar. Y se da prácticamente esto de una forma mística, ¿no? Ese intercambio, se saca su corazón y le da Jesús a Catalina de Siena, y Catalina de Siena da su corazón a Jesucristo. Qué bonito. Entonces, en el corazón de Jesús habita todo el cielo. Y desde esta experiencia divina, ya que Él en su ser humano, ¿no?, también por la única persona del Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, su humanidad estaba constantemente unida también a su divinidad. Y por ello, al aceptar con su voluntad humana que el mismo cielo esté en Él, que la divinidad sea como la que abrace, ¿no? No elimine, pero que abrace a la humanidad, ¿no? Esa divinidad abrazante. Entonces allí es cuando Jesucristo experimenta un gozo, una dicha, que inclusive hasta los castigos más atroces que tuvo que soportar no fueron suficientes para arrebatarle esta felicidad. A tal punto que una mística, también Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, llega a decir que Jesucristo en la cruz era el hombre más triste perfectamente de toda la humanidad, y a la vez era el hombre más feliz perfectamente de toda la humanidad. ¿Se entiende esto? Es algo muy, pero muy fuerte, ¿no? Se está diciendo aquí entonces que Jesucristo es capaz de asumir también dolores, asumir la tristeza humana, pero sin detrimento de su bienaventurado corazón, de su bienaventurada alma, de su bienaventurado amor. Lo único que quería el demonio de parte de Jesucristo es que por un momento se desvíe de la voluntad de Dios, y nunca lo hizo. Todos los ataques del pecado, del diablo y nuestros contra él, solamente le llegaron hasta la carne, hasta los huesos, hasta su corazón inclusive, pero exteriormente, su corazón humano. Pero nada pudo tocar su alma bienaventurada. Eso es una lección impresionante. Cristo, que vive la bienaventuranza, vive la felicidad, Él es incólume, Él es invencible. Y en medio de las vicisitudes, de los latigazos, de los maltratos continuos, los escarnios, la vergüenza, todo llegó solamente hasta un punto. Nadie podía tocar esta alma que se encontraba en las manos de Dios, y por ello nunca peca. Prácticamente podríamos decir con esto que aquel que es bienaventurado es aquel que permanece siempre en esta integridad del alma puesta en Dios. En cambio, aquel que comienza a alejarse de la bienaventuranza, sencillamente es aquel que peca. O sea, el que se aleja, el que se aparta de la voluntad de Dios. Y tú lo puedes comprobar con tu vida. Cada vez que has pecado, has sentido no solamente un cargo de conciencia, que es algo natural y que inclusive hasta un ateo puede sentirlo, sino que además has sentido que tu felicidad, que tu dicha humana, pero sobre todo interior, espiritual, del corazón, del alma, se encuentra en riesgo,
se encuentra en detrimento. Cristo, el bienaventurado. Por otro lado, también, queridos hermanos, ¿cómo vivieron los bienaventurados antes de Cristo? Eso también es muy bonito y es muy diciente. Se conocía en el Antiguo Testamento a los Anahuim, al pueblo pequeño, al resto de todo un pueblo gigante, un resto, el que permanecía siempre fiel al Señor. Es interesante que en el tiempo del destierro, cuando el pueblo de Israel es llevado a Babilonia, todos cayeron en desesperanza, inclusive en idolatría. Inclusive fueron capaces de olvidarse de la caridad, del amor fraterno. Es decir, que se destrozan a sí mismos porque pierden la esperanza. Es decir, que destrozan a Dios porque se crean otros dioses en la idolatría. Y es decir, que destrozan a los demás porque ya no hay caridad. Como están en un destierro, cada quien mira solamente por lo suyo. Que yo tenga que comer, que yo tenga con qué alimentarme, que yo tenga con qué beber, con qué subsistir, y me olvido de los demás. ¿Entienden? Sin embargo, había un pequeño resto. Había un pequeño grupo de personas que permanecían fieles a Dios y sabían que nada ni nadie, inclusive aunque los alejen de su tierra, los alejen de su templo, nadie puede apartarlos realmente de Dios. Y desde este destierro es cuando ellos comienzan a hacer una conciencia de la omnipresencia de Dios. Y más aún, comienzan a entender, no es que hay muchos dioses, existe solamente un único y verdadero Dios. Y desde aquí se constituye el pueblo de Israel más específicamente como monoteísta. Un solo Dios, no hay más. Porque antes, si bien es cierto, creían en Dios Yahvé, pero sabían o pensaban, mejor dicho, que habían otros dioses en otros pueblos. Pero mi Dios es el más grande. ¿Entienden? Entonces, al llegar a esta comprensión de la divinidad única, un solo Dios, y los demás son falsos, esta comprensión de que Dios está siempre presente, entonces, ¿qué pasaba? Su corazón se llenaba de alegría, de bienaventuranza. Entonces, nada ni nadie nos puede separar de Él. Podemos decir ya también, inclusive para nosotros, como una enseñanza, que cuando la situación se pone difícil, se pone grave, se pone tensa, hay dolor, hay quizá heridas por las circunstancias contextuales en las que nos encontramos, tenemos que aprender a recordar, el Señor siempre está. El Señor es el único Dios. Y si es el Dios verdadero, Él tiene el poder, Él tiene la bondad, Él tiene la inteligencia. Poder, bondad, inteligencia. Es decir, que lo puede hacer. Y lo puede hacer con bondad, porque es bueno, porque nos ama. Es decir, que puede hacer cosas a favor de nosotros. Inteligencia. Él sabe cómo y cuándo hacerlo. Puede hacerlo con bondad porque nos ama e inteligentemente en el tiempo oportuno. Entonces, los bienaventurados del Antiguo Testamento esperaron siempre en el Señor, aun cuando la situación se volvía muy, pero muy oscura. Ellos sabían que a la final la luz de su Dios y Señor iba a resplandecer y los tenía ya, aun cuando a oscuras, los tenía ya iluminados y los iba a llevar hasta un puerto seguro. Estos son los bienaventurados, sobre todo aquellos pobres, aquellos pequeños, humildes, que aceptaron todo solamente de Dios y rechazaron todo lo que un rey, príncipe, emperador, pagano podía ofrecerles. Esto en el Antiguo Testamento. Veamos qué pasó ahora después de Cristo. ¿Cómo vivieron estas bienaventuranzas? La bienaventuranza, la felicidad. Pues inmediatamente después de la muerte del Señor, nosotros sabemos, comenzaron a rodar cabezas literalmente. Comenzó una persecución sanguinaria, masacres. Y estos iban como si se encontraban en una fiesta, dirigiéndose al tálamo nupcial, dirigiéndose a la fiesta de bodas. Sabían que iban a ser
muertos. Y sin embargo, iban alabando, rezando, cantando, predicando. Tanto así que a algún verdugo le temblaba la mano en el momento de dar el golpe para cortarle la cabeza a una pequeña santa. ¿Qué había en ellos? Lo mismo que Jesucristo les comunicó, la presencia divina, el cielo mismo en su corazón. Pueden cortarme las manos, pueden hacerme picadillos, pueden descuartizarme, quitarme la piel. Y sin embargo, soy libre, soy feliz, estoy en paz, porque Dios es el que me sostiene. Nada ni nadie puede aprisionarme. Esto es realmente impresionante. Es lo que hacía que tantos, pero tantos cristianos fueran capaces de darlo absolutamente todo por el Señor. Si bien es cierto, cuando los cristianos comenzaron a proliferar, cada vez más personas se bautizaban y había muchísimos cristianos. Nace por allí la parroquia, nacen las comunidades, en ese sentido más grupal. Muchos cristianos, muchos católicos, y la moral cristiana comenzó a menguar. Qué pena, porque al haber muchísimos, comenzaron a aflojar un poco. Y esto se ha extendido desde allí prácticamente a toda la historia de la Iglesia, desde allí hasta hoy. Prácticamente desde el siglo IV, sobre todo, cuando acaban las persecuciones, y digo, los cristianos proliferan muchísimo. ¿Qué es lo que ha marcado cada uno de estos siglos, desde el siglo IV en adelante? Pues ha marcado que los cristianos comenzaron a buscar una forma de entrega todavía mayor, más grande. Ahora, vivir en la ciudad, ¿no? Vivir en la ciudad, pues, aquí toda la ciudad es cristiana, toda la ciudad habla de Dios. ¿Saben por qué los padres del desierto se fueron al desierto? Eso es interesante. Se fueron al desierto porque decían, los demonios ya se fueron de la ciudad. Todo el imperio es cristiano, es católico, todos se bautizan, todos hacen los sacramentos. Pues nos vamos a ir al desierto, porque hasta del desierto vamos a mandar sacando al demonio. Miren qué fuerte. Y fueron justamente al desierto, además de purgar sus pecados, también a darle, entre comillas, una batalla al demonio. Es decir, nosotros vamos a alejarte inclusive de aquí. Tú no tienes sitio en este mundo, en esta tierra. Qué fuerte. Y así, desde ese momento hasta ahora prácticamente, los que viven su fe más profundamente y con esa bienaventuranza tan real y radical, son aquellos que no se conforman, sino que quieren hacerlo y entregarlo todo. ¿Por qué? Por Dios, por el Señor. Entonces, hasta aquí, queridos hermanos, si alguien desea anotar o inclusive si recién llegan, para que lo comprendan, hemos visto cómo la bienaventuranza es vivida por Jesucristo, la bienaventuranza ha sido vivida también antes de Él, y la bienaventuranza todavía de una forma más cristiana, más católica, inclusive hasta más perfecta que el Antiguo Testamento, ha sido vivida ya desde los primeros siglos del cristianismo hasta el día de hoy, siempre y cuando aquellos que lo desean lo asumen con toda radicalidad y no se conforman solamente con lo aparentemente común, normal, lo que todos hacen, sino que van inclusive más allá, porque el amor siempre lo pide todo. Antes de continuar, solamente permítanme encender la luz de aquí porque me encuentro en un cuarto y ya está ocultándose el sol. Un momento. Bien, esperemos que así esté un poquito más claro. Bien, esto en cuanto a la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. Agárrense, porque lo que viene ahora también es tan maravilloso, es realmente espectacular. Dejémonos impresionar. Los misericordiosos. Misericordia.
Hay tanto que decir. Comencemos por la terminología. Misericordia en hebreo es rahamín y en griego usualmente se utiliza el término gesed. Rahamín en hebreo hace alusión a las entrañas maternas. Es el amor de madre que está dispuesto a darlo absolutamente todo. Repito, absolutamente todo por su hijo, inclusive su propia vida. Es este amor que se conoce también en la lengua española como un amor entrañable. Un amor tan profundo, tan íntimo. Y se dice entrañable porque hace alusión un poco al estómago, porque el hijo ha estado aquí en esta zona, ¿no? Un poco más abajo, obviamente, pero en esta zona. El hijo ha estado en sus entrañas y el hijo ha salido y la madre lo ama entrañablemente porque aun cuando esté fuera, es como si siempre lo tuviera dentro de sí. Ese es el amor materno. Entonces, Dios ama como una madre que ha tenido a su hijo en el vientre, que lo ha dado a luz y está siempre continuamente pendiente de él. La misericordia, en su primera acepción hebrea, implica este amor materno. Por otro lado, el término griego, gesed, hace alusión, en cambio, a el amor fiel. Es decir, tú me puedes ser infiel 1000 veces y yo te voy a ser fiel 1000 veces 1. Tú me puedes ser infiel infinitas veces y yo te voy a ser fiel infinitas veces más 1. Es una capacidad para permanecer en el amor profesado que ya nada ni nadie lo puede cambiar. Si esto, por ejemplo, se viviera en los matrimonios, ¿no? Qué cosa tan hermosa sería esta fidelidad. Señor, yo delante de ti he aceptado a esta persona para vivir juntos hasta que la muerte nos separe y estoy dispuesto a hacerlo y a darlo todo con tal de permanecer en la fidelidad a ella. Entonces, gesed hace alusión a este amor fiel. Y desde la lengua latina, inclusive también española, ¿no?, que hablamos nosotros, el término misericordia viene de miserere, miseria, ¿no?, y cordes, que es en cambio corazón. En ese sentido, es corazón, el corazón de Dios. El corazón también puede aplicarse a la misericordia humana, ¿no? El corazón humano que se abaja hasta la miseria del otro para arrancarlo, para sacarlo de allí. Es lo que ha hecho Dios con nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El corazón de Dios ha sido enviado a la tierra, digamos así, espiritualmente, como místicamente. Es el corazón de Dios el que sale de él y llega a la tierra y se ha dado a los hombres para que con este corazón abrace a todos los pecadores y entonces los lleve hasta el cielo. Es el corazón dado, el corazón que se involucra, el corazón que se da a los demás, que los envuelve, los abraza y que los lleva hasta el mismo cielo. Esas tres acepciones son importantes, porque entonces vamos a entender lo que quería decir Jesús cuando expresa esta bienaventuranza, salida de sus propios labios. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora, nos podríamos hacer una pregunta. ¿Y cuál es la fuente de la misericordia? ¿De dónde vienes, oh misericordia? Decimos que la Virgen María es madre de la misericordia, es decir, que es madre de Dios, de Jesucristo. Había una discusión filosófica y preguntaban a Duns Scotus, me recuerdo, le preguntaban, ¿y Dios tenía misericordia de nosotros? ¿Era misericordioso antes de que nosotros existamos? Y les hago esa pregunta a ustedes. Antes de nuestra creación, Dios siempre existía, siempre existió, siempre estaba. Nosotros no siempre estuvimos. En un momento determinado, Dios nos crea. Ahora la pregunta es, antes de crearnos, ¿Dios era misericordioso? Entonces, en esta discusión filosófica, algunos decían, no,
Dios no tenía misericordia todavía porque tenía que compadecerse de alguien. Y como nadie existía, pues ¿de quién se iba a compadecer? Pero una mente brillante llegó a decir, por supuesto que Dios ha sido siempre misericordioso. Y se lo demuestra de la siguiente manera. La misericordia es la consecuencia de la benevolencia, es decir, de la bondad. Y Dios ha sido siempre bueno. Entonces, Dios, que es bueno, se compadece, tiene misericordia. ¿Saben de qué? De la nada. Qué cosa tan hermosa. Dios tiene misericordia de la nada. Como nada existía aparte de Él, tiene misericordia de que nada existe y por eso llama a lo que no es a la existencia y nos crea. A todo el universo, todo el cosmos, todo lo que existe. Lo crea, ¿por qué? Porque es bueno y porque se compadece de que antes no existió. ¿Se imaginan hasta qué punto llega la misericordia de Dios? Y ahora, ¿cuán más misericordioso ha de ser si ya existimos? ¿Y cuán misericordioso todavía es? Porque somos pecadores. La misericordia llega a tal punto, a tal extremo, que Jesucristo hace suyo cada uno de esos elementos que he mencionado. Como un amor entrañable de madre, Rahamín, un amor fiel que siempre permanece, Gesed, Gesed, un amor que se abaja a la miseria y que lo arranca al ser humano de esta miseria para llevarlo, elevarlo hasta el cielo. Jesucristo es la expresión misma de la misericordia, a tal punto que se ha llegado a decir que Dios es amor y en consecuencia Dios es misericordia. Y esta misericordia nos ha sido dada. Dice Jesucristo, sean misericordiosos. Sean misericordiosos. Significa que la misericordia es una capacidad dada por Dios, con lo cual nadie puede excusarse. Es que yo no puedo serlo. Es que yo soy incapaz. Mentira cochina. Mentira del diablo. Pensar que uno no puede ser misericordioso, porque estarías dudando de las palabras del mismo Jesucristo, del mismo Dios. Estarías poniendo en tela de duda lo que se expresa en la palabra divina. Y no, nosotros creemos firmemente. Dios nos ha dado la gracia de llegar a ser también misericordiosos como Él. A tal punto que se expresa sobre todo, por supuesto, en la pasión misma de Cristo y en su entrega por nosotros, pero quisiera mencionar también en la vida de alguien que es conocido como el Santo de la Misericordia. También se lo ha atribuido un poco al Padre Pío por las confesiones, ¿no? Pero hay uno específico y es San Juan de Dios. San Juan de Dios. Él tuvo una experiencia muy grande con la misericordia de Dios. ¿Y saben cómo? A través de una confesión. Él se confiesa y experimenta una presencia y un abrazo tan grande de la divinidad que podríamos también inclusive decir lo que decía Catalina de Siena al respecto, que es como una ola, un tsunami que viene y tú solamente lo miras y dices, no puedo hacer nada. Sencillamente no puedo hacer nada. Esto viene y me va a arrastrar, me va a arrasar, me va a llevar con todo. Ese es el amor divino que viene y te lleva. Y dice Catalina de Siena, uno es indefendible. Ya no puede defenderse. No, no puedo. Me llevas. Es el amor que arrastra, que arrasa. Del cual el profeta también dijo, me fue incapaz no dejarme seducir por ti. Tú me has seducido, Señor. Entonces, San Juan de Dios experimenta esto, esta misericordia,
a tal punto de que va caminando y sale a las plazas. Eso va a parecer un poco extraño, pero le sucedió a él. Sale a la plaza y comienza a arrancarse los pelos de la cabeza, ¿no? Se arrancaba los vellos, tac, tac, los cabellos, tac, los arrancaba. Y decía, la misericordia. Ya nadie cree en la misericordia. Ya nadie cree en la misericordia. Y toda la gente lo quedaba mirando y decía, está loco. Y le comenzaron a decir el loco. Todos lo llamaban como el loco del pueblo. Y se arrancaba y decía, nadie cree ya en la misericordia. Arrancarse los pelos de la cabeza. ¿Quién puede hacer eso? Comenzaba a sangrar inclusive. Es algo fortísimo. Pero, ¿qué fue lo que experimentó que le llevó a esta casi locura a este hombre? Y es este toque de la misericordia. Desde ese momento se entregó a los enfermos. Y por ello hay tantos hospitales, seguramente también en Perú, que se llaman San Juan de Dios. ¿Por qué? Porque su impacto con la misericordia en su corazón le llevó a comunicar eso a los demás. Los cargaba, ya que era un hombre que había trabajado en el campo y todo esto. Era una persona que tenía una capacidad física muy grande y entonces llevaba a los enfermos, se los ponía aquí en el hombro, otro acá, y así, cuidando del uno, cuidando del otro, yendo y viniendo. Se desvivió y se desgastó y murió prácticamente por los pobres, por los enfermos, por los más necesitados. Él encarnó la misericordia. Nosotros también tenemos esta capacidad. Seguramente en algún momento has visto que la misericordia de Dios ha llegado hasta ti. Y tú has dicho, yo no puedo conformarme solamente con recibirla. Por ejemplo, en la confesión, en un retiro espiritual. Es interesante que cuando uno experimenta esto, sale y dice, fácilmente ya puedo perdonar a aquella persona que antes no podía. Y yo que pasé años y años con este resentimiento, con esta daga o este cuchillo en mi corazón, por eso que esta tal persona me hizo, pero tienes una experiencia del amor de Dios, tienes una experiencia de la misericordia, y entonces dices, pero ha sido tan fácil perdonar. Y ahora hasta le doy un beso, ahora estoy orando por ella. ¿Saben por qué? Porque cuando uno lo busca solamente a través de las fuerzas humanas, el ser misericordioso, no lo consigue. Nuestro amor es limitado, nuestra bondad es limitada, nuestra benevolencia es limitada, nuestra compasión y misericordias son limitadas. Tenemos que elevar esto hasta la propia divinidad, y esto es a través justamente de experimentar primero la misericordia para ser misericordiosos con los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán, porque alcanzarán misericordia. ¿Qué es esto de alcanzar la misericordia? Significa que Cristo, Dios mismo, tendrá misericordia de nosotros. Y aquí entramos en una especie de juego descendente-ascendente, ¿no? Es una especie de misericordia descendente-ascendente. Y no solamente esto, sino que es descendente-ascendente-descendente, ¿no? Tienes este movimiento, ¿no? Va así, sube y baja. Luego va de nuevo arriba, baja, sube y baja. Me explico. Primero Dios tiene misericordia de nosotros. Luego nosotros tenemos que tener misericordia de los demás y también de Dios. ¿Misericordia de Dios? Por supuesto que sí. Decía San Bernardo cuando explicaba acerca del perfume. Es interesante, ¿no? Los santos hacen explicaciones impresionantemente hermosas de los textos bíblicos. En este caso, del Evangelio, cuando va esta mujer y rompe el perfume y lo derrama, ¿no? O más que romperlo, abre, ¿no? Y lo derrama a los pies de Jesús y le enjuaga los pies con su cabellera y todo esto. Entonces San Bernardo dice, hay tipos de perfumes, pero el más elevado, el más agradable a Dios, el que hace que Dios no se canse de ese perfume, digamos, y está así como, oh, esto es maravilloso. Dice él, es el perfume de la misericordia y la compasión. Y esta mujer tiene compasión y misericordia de nada más y nada menos que de Jesucristo. Es decir, que al que primero tenemos que profesarle misericordia es a Dios. ¿Saben por qué?
Porque Dios sufre, porque Dios se lamenta. Digamos hasta inclusive, en términos humanos, Dios llora por ti y por mí, por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. ¿Quién tiene misericordia de Dios? ¿Quién ha dicho, Señor, yo me compadezco de ti? Como por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta experimentó en su vida toda esas palabras de Jesús, tengo sed. Y ella dijo, yo te voy a dar de beber. Y se subió a la cruz en un sueño, en una revelación mística. Ella se sube y es como que ella quiere experimentar también la cruz. Soy yo el que debería estar crucificado. San Francisco de Asís intentando bajar a Cristo de la cruz, intentando crucificarse él mismo, que de hecho lo mismo le pasó, ¿no? Tenía en sus manos las llagas, en su costado, este orificio. Tenía las 5 llagas del Señor. ¿Quién se compadece de Jesucristo abandonado en un sagrario? ¿Quién se compadece de Cristo de Eucaristía, que está constantemente esperándonos en una confesión, en la persona del sacerdote, esperándonos constantemente en el templo, en su casa sagrada, consagrada? ¿Quién se compadece de Cristo en los pobres? Y a veces nosotros como cristianos decimos, bueno, vamos a tener misericordia, pero a veces solamente vemos en el pobre al puro pobre y no aprendemos a verlo, a Cristo. Y esto es muy lamentable, porque nos estamos compadeciendo solamente de la necesidad de esa persona, inclusive solamente material y a duras penas, a veces espiritual, pero ¿hemos visto a Cristo allí realmente presente? ¿Qué te enternece y qué te ha hecho llorar quizá en una visita a los ancianos o a personas pobres? A veces lo que nos cala en el corazón es ver la miseria humana. La miseria humana. Está bien, eres una persona altruista. Está bien, filantrópica. Buena. Pero hay algo todavía mucho más elevado que el católico y el cristiano tendría que vivir. Y es que encima de eso, porque quizá habrá otra persona más pobre, porque quizá esa pobreza a la final es humanamente reparable, pero el daño, el dolor, el sufrimiento que compone la experiencia de Cristo que acompaña a este pobre, sobre todo hablando de la pobreza espiritual, pero también obviamente la pobreza material. Y de eso, ¿quién piensa? ¿Y quién se compadece? Por eso decía, por ejemplo, Rainero Cantalamessa, el predicador del Papa, en una catequesis justamente también de las bienaventuranzas, decía que la bienaventuranza de la misericordia tiene como 2 manos. La una mano es la misericordia espiritual y la otra es como la misericordia material. Las dos son muy importantes, pero nunca se pueden separar, nunca se pueden dividir, porque en el momento que lo hacemos, caemos en querer ser como ángeles, porque decimos todo es espiritual, o en querer ser como bestias, que lo único que buscan es supervivencia, lo único que buscan es comida, lo único que buscan, humanamente hablando, es un techo, es un trabajo, para esa persona o para mí. Espera un momento. En medio de las precariedades, de la indigencia, de la indignidad de la vivencia humana, nunca podemos separar esto, porque si lo hacemos, dejamos de ser misericordiosos. La misericordia lo abraza todo, lo toma todo. Y decíamos entonces que hay un bajar, subir y bajar. ¿Por qué? Baja porque Dios por nosotros se compadece. Luego, esta misericordia en nosotros da su fruto y nos compadecemos de los demás, pero también de Dios. Es decir, que vuelve a subir. Y si de los demás, por amor a Dios, nunca olvidar esto. Entonces la misericordia ahora también sube. Y dice la bienaventuranza, alcanzarán misericordia. Misericordia significa
que Dios de nuevo tendrá misericordia de ellos. Y entonces comienza un sube y baja infinito, digamos así. Es un diálogo de misericordia, es la dialéctica de la misericordia cristiana. Subir y bajar, la descendencia y la ascendencia. Esto, experimentarlo, es tener la capacidad de una vivencia continua, equilibrada espiritual. Esto es lo que de alguna manera también pudo experimentar un hombre del Antiguo Testamento, Jacob. Cuando Jacob se quedó dormido sobre esta piedra, tuvo una visión y miró una escalera que la una punta o un lado daba en la tierra y la otra llegaba al cielo. Y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban, subían y bajaban. Esa es como la experiencia de la misericordia que desciende, el ser humano que no se puede quedar abajo en la misericordia, sino que tiene que de nuevo subir. Es como tener misericordia de Dios según lo que hemos dicho ahora. Es como de nuevo elevarse, porque si se queda abajo, si solamente dice, bueno, me quedo con la experiencia de lo que baja del cielo, me quedo solamente con lo que viene de arriba, entonces convierte a Dios en un alcahuete y cómplice del pecado, porque entonces dice, bueno, Dios me perdona, Dios es misericordioso, ya, Dios es misericordioso. Esto es solamente el descenso de los ángeles, es decir, el descenso de la misericordia, pero solamente llega hasta ahí. Pobre ser humano, que se queda como un glotón, un avaro, un codicioso con lo de Dios, y así, inclusive aunque lo recibe, esto le puede llevar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque todo aquello que es sagrado y mal utilizado por el ser humano se convierte en un sacrilegio. Es un sacrilegio espiritual. Recibir todo de Dios, la misericordia, y ahora no darlo. No ser grato, no ser agradecido con Dios y como regresar a esta misericordia. Y cuando uno lo hace, en cambio, sube ahora. Es uno el que da. Y esto como que sube hasta el cielo. Y siendo nosotros misericordiosos, alcanzamos otra vez misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que Él es misericordioso otra vez con nosotros. Y está sube y baja. Tanto así que cuando Jesucristo dice, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso, se está refiriendo al perdón. Y en el Padre Nuestro nosotros decimos, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Entienden? Así también esta dialéctica, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, otra vez hacia arriba, ¿no? Porque se expresa este perdón hacia los demás. Inclusive a veces tenemos que perdonar a Dios de todas las cosas a las que nosotros le hemos atribuido que Él es el culpable. Es por Dios. Es que, Señor, ¿qué te pasó? ¿Por qué me fallaste en esto? ¿Por qué esto otro? Y a veces le echamos la culpa a Dios. Entonces también inclusive perdonarle a Dios, dejarlo libre de todo lo que le hemos dicho que Él es culpable. Sube el perdón y de nuevo baja el perdón, ¿no? Eso es impresionante. Al final, en las bienaventuranzas, al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, se nos describe el juicio final. Y dice Jesús, vengan a mí los que practicaron la misericordia, ¿no? Los que hicieron eso, esto otro. Y dice, apártense de mí, malditos, porque no me socorrieron, no me dieron de comer, no me dieron de beber. ¿Qué significa esto? Significa, primero, Jesucristo se acercó a nosotros y dice Él, vengan a mí los que me dieron de comer, de beber y todas las obras de misericordia. ¿Entiendes esto? Yo me acerqué a ustedes y los que me dieron, los que se acercaron a mí, ahora yo les digo, acérquense a mí. Eso es impresionante. Yo me acerco al ser humano. Ahora el ser humano tiene que acercarse a mí en los pobres, en los necesitados, en los hambrientos, en los desnudos, encarcelados. Y si se acercan a mí, entonces ahora yo les digo en el juicio final, acérquense, ahora yo les digo a ustedes, ¿no? Vengan a mí. Es interesante, ¿no? El uno se acerca para que el otro se acerque, para que el otro se acerque, y están siempre igualmente en esta dialéctica de la cercanía también cristiana, que todo lo hacemos, y es así por el mismo Cristo, por el mismo Señor, que Él es el primero que nos expresa, que nos da, para luego uno en gratitud por el amor, también intentar darle, de alguna manera, corresponder con esto que Él nos da. En definitiva, entonces no solamente podemos pensar recibir misericordia de Dios,
sino que se cumple esta misericordia, esta bienaventuranza en nosotros, en tanto y en cuanto nosotros dejamos que esto también se vaya, se despliegue, se dé en abundancia, con generosidad a los hermanos, hacia los hermanos y también hacia Dios, porque tenemos que aprender a tener compasión también de Él. Míralo en una cruz, crucificado, y no se te pone el alma entristecida, no se te pone quizá la piel de gallina al mirar y decir, un hombre ha muerto por mí y es Dios. Compadécete y Él se compadecerá de ti. Sé misericordioso, porque entonces alcanzarás misericordia. Y al alcanzarla, entonces, vamos a lo primero, experimentarás bienaventuranza. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ella, la bienaventurada Virgen María, ella, la Madre de la Misericordia, que nos ayude en este retiro virtual que tenemos a hacer carne, vida, esta bienaventuranza de la misericordia. Vamos a hacer un momento de silencio, oramos en silencio, pidiéndole al Señor esta gracia, y a la final les doy la bendición. Dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.